Les voy a invitar a hacer una lectura más en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Desde hace un tiempo hemos venido estudiando la vida del Señor, aprendiendo de Él, conociéndole y viendo cómo su vida, de maneras diversas, nos habla a cada uno de nosotros y nos instruye para vivir una vida que le glorifique a Él y que traiga bendición a nosotros en manera creciente y cada vez más abundante. Esta mañana queremos seguir en el estudio de lo que he llamado Conociendo la Persona, el Poder y el Programa de Jesucristo. Y vamos al capítulo 11 de Marcos y continuando lo que leímos la semana pasada, la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, leemos el siguiente relato que tuvo lugar el lunes a la mañana. ¿Lo tienen todos? Marcos capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 12, ¿puede ser? Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos al versículo 20. Pasan 24 horas, vuelven a pasar por el mismo lugar y pasando por la mañana siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Vamos a dejar aquí el relato. En 2 domingos vamos a leer la segunda parte, si el Señor nos da vida, y vamos a sacar las lecciones que Él nos quiere enseñar con respecto al tema de la oración. Pero hoy queremos aprender acerca de esta acción que parece un tanto extraña. Hace un tiempo hablé con un caballero que asistía a nuestra iglesia ya por un largo periodo de tiempo y sin embargo en su vida no había ninguna señal de conocimiento o amor a Dios. Una persona callada, tímida tal vez, reservada. Y entonces hablando con él le digo: hermano, ¿cómo está su relación con Dios? Y me dice: mire, pastor, el asunto de mi fe con Dios es algo muy personal y muy privado y no quiero que nadie se meta conmigo. Es algo que está dentro de mi corazón, es muy mío, es muy personal y nadie tiene derecho a meter la nariz donde no le importa. Le digo: bueno, hermano, comprendo. Es cierto que la fe en Dios tiene 2 dimensiones. Que haya una dimensión que es invisible, que es muy personal y que nadie puede venir y meter la nariz o ver con los ojos que hay ahí. Pero hay otra dimensión y es que si esa fe invisible no se traduce de alguna manera en algo visible, no olvide que todos nosotros somos como árboles, que debajo de la tierra hay raíces y que el corazón de una planta está en lo que no se ve. Pero si lo que no se ve no produce nada en lo que se debe ver, entonces es posiblemente que la raíz está muerta, la planta está seca. Con Dios es igual. Si yo esta mañana le preguntara a cada uno de ustedes: ¿ustedes aman a Dios? Y estoy seguro que el 99% de los que estamos acá me contestaría: claro que yo amo a Dios. Por eso estoy aquí. Y si yo le pregunto: ¿y cómo sabe? ¿Cómo demuestra usted el amor a Dios? Es algo muy privado, es algo muy mío. Nadie tiene derecho a ver nada. Entonces creo que la historia de la parábola de la higuera estéril tiene algo muy importante que enseñarnos en esta mañana. Ustedes y yo llegamos al relato de lo que el Señor hizo en aquella mañana de lunes, cuando saliendo de la aldea de Betania, donde había pasado la noche, posiblemente en casa de sus amigos amados,
Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, María y Marta, dos amigas que hicieron mucho por el Señor en muchas maneras. Ahora el Señor sale nuevamente de regreso a la ciudad. Y el relato tiene mucho para contarnos acerca de quién es Jesús. Aquí encontramos lo que es su humanidad completa. Que el Dios de los cielos, creador de todo lo que vemos, esa mañana tuvo hambre como ustedes y yo tenemos hambre. Y el desayuno se servía un poco más tarde en el horario judío. Y evidentemente el Señor, no sé si pasó toda la noche orando como era su costumbre, o tal vez descansó poco, se levantó evidentemente muy temprano. Y evidentemente, como decía Sócrates, le chillaron un poquito las tripas. Y entonces, sintiendo hambre, es que se dirige a esta higuera que ve de lejos. Las señales desde afuera son prometedoras. La higuera está cubierta de hojas. Quiere decir que el frío del invierno ya pasó, cuando quedan apenas las ramas. La higuera ha florecido, está cubierta de hojas. Y entonces dice, bueno, vamos a ver si por acá hay algo rico para disfrutar. Yo no sé cuántos de ustedes conocen los higos, pero los higos son una delicia. Yo nací, lo único que recuerdo de la casa de mis abuelos, donde viví hasta los 3 años, es que tenían, como buenos italianos, venidos del Mediterráneo, la misma dieta que comía el Señor. Allí en la casa plantaron inmediatamente el limonero y la higuera. Y de chiquito crecí con los higos y son una delicia. Y en este caso el Señor viene buscando para algo para satisfacer su hambre. Y leímos juntos que no encontró absolutamente nada. Lo que llama la atención es que si estamos en tiempo de la Pascua, digamos marzo o abril, era lógica la pretensión del Señor. Aparentemente no. Ustedes saben que las higueras acá florecen en el mismo tiempo que florecen en Israel. ¿Cuándo dan las higueras sus primeros higos aquí en California? A ver los expertos en agricultura. Un poquito antes. Junio más o menos viene la primera oleada de higos. Después hay otra oleada según la higuera en agosto, septiembre. Y después a veces hasta noviembre se extiende una buena higuera. Y en este caso el Señor evidentemente está un poquito adelantado al calendario biológico de la higuera y llegando no encuentra absolutamente nada. Y entonces hizo algo que a todo el mundo le ha llamado la atención. Si no era época de higuera, de frutos, perdón, y la higuera no había producido, ¿por qué maldecirla? Este evento ha hecho que muchas personas que se acercan a este relato salgan a decir, bueno, esto no tiene que ser parte del relato original, porque Jesús nunca podría haber hecho algo así. Otros dicen, bueno, quién sabe, debe haber sido un error que cometió el Hijo de Dios, el único que cometió en toda su carrera. Bueno, mis hermanos, hay gente que llega a conclusiones tan disparatadas porque creo que no conocen al Dios verdadero. Hay muchas personas que tienen la idea de que Dios debe ser Santa Claus para nosotros. Un Dios que manejamos a nuestro gusto. Lo usamos cuando lo necesitamos y debe responder a todas nuestras necesidades siempre y en forma inmediata. Dios es para muchas personas una especie de pet, que lo tienen ahí, lo llevan, lo sueltan, lo traen, lo usan y ahí va la cosa. Pero damas y caballeros, si alguien piensa que ese es Dios, está adorando a un Dios falso. El Señor de la gloria es un Dios de mucho amor, pero también es un Dios de santidad. Es un Dios de mucha misericordia, pero también es un Dios de infinita justicia. Es un Dios que está dispuesto a darle al ser humano 1 y 1.000.000 de oportunidades, pero llega un día cuando el crédito se agota y hay que pagar las cuotas y pagar el precio. Y lo que Jesús está haciendo con esta higuera es enseñarle a sus apóstoles, en consecuencia a nosotros y a todos los que vivieron después, de que Él está usando esta acción como una parábola para enseñarle a la nación hebrea y en consecuencia a todas las generaciones posteriores 2 grandes lecciones que son las que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera es
que grandes privilegios engendran grandes responsabilidades. ¿Se va a acordar? Grandes privilegios engendran grandes responsabilidades. Y la segunda es la importancia de llevar fruto para Dios. Vamos por parte. Les dije en los estudios anteriores que cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, tal como lo encontramos aquí, el Señor, hasta que entra a Jerusalén, es un Dios de misericordia, de gracia, de amor infinita, que ha venido a mostrar su amor y su compasión por todo el mundo y que vino a manifestarlo primeramente en la nación a la cual Él había escogido para un propósito especial. De todas las naciones de la tierra, ninguna nación ha sido favorecida como la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, siendo un Dios que es grande e infinito, Él eligió en su gracia soberana, en su sabiduría, una nación a la cual Él se revelaría y que esa nación tendría el privilegio de ser la portadora del mensaje a todo el resto de las naciones de la tierra. Noten bien, eligió Abraham a Jehová, eligió Isaac al Señor, eligió Jacob al Señor. No, fue todo la iniciativa de Dios. Si se formó la nación hebrea es porque Dios quiso que se formara. Y en sus planes estaba clarito que a través de esa nación habría de venir el Mesías que traería la salvación al mundo. ¿Era la nación hebrea mejor que las otras naciones de la tierra? No, absolutamente no. Abraham posiblemente era un idólatra que nació en un hogar idólatra hasta que Dios se reveló a él. Y luego fue que Dios, a través del conocimiento, fue haciendo de Abraham la persona que fue, y luego Isaac, y luego Jacob, y luego José, y luego Moisés, y toda la historia que vino a continuación. Pero ciertamente que la nación hebrea era igual a todas las demás, pero tuvo el gran privilegio que Dios le escogiera. Ahora, mis hermanos, eso es un privilegio enorme. Cuando ustedes ven a los chinos adorando en sus pagodas, es porque Dios no les eligió a ellos. Cuando ven a los hindúes que no comen la vaca porque creen que se van a masticar a la abuelita, lo siento mucho, eso les pasa porque Dios no les escogió a ellos. Cuando vemos a las naciones adorar a quien adoran, es porque Dios los dejó a un lado. Ese es su propósito soberano. Y cuando Dios dice así es y Él elige, ustedes y yo tenemos que vivir con las consecuencias de esa elección. Ahora, a Israel se le dio un gran privilegio. Y es por eso que la nación hebrea, a pesar que en estos momentos está fuera de la voluntad de Dios y han sido puestos a un costado en los propósitos eternos en cuanto a la redención, es una nación bienaventurada. De ella nos dice el apóstol Pablo, vienen los pactos, vienen las promesas, viene la Biblia, viene el Salvador del mundo, el Señor Jesús. Por lo tanto, les hice leer Éxodo 19, porque allí encontramos lo que el Señor le dice a esta nación bienaventurada, cuál era la razón por la cual Él les había escogido y había hecho lo que había hecho al liberarlos de la esclavitud de Egipto, de la cual humanamente no se podían zafar por nada que pudieran hacer. Y dicen, ven muchachos, yo a ustedes los saqué de la tierra de Egipto cuando eran esclavos y no tenían poder para zafarse. A través de mi poder milagroso y a través de esas 10 plagas les demostré a todas las naciones de la tierra quién soy yo y el poder que tengo. Ahora, ¿vieron cómo yo los levanté con alas de águila y les traje para mí? Y es por eso que aquel pueblo salió de Egipto y fue por el desierto rumbo al sur de la península arábica, al monte Sinaí, para encontrarse con el Señor y recibir lo que era el corazón de la relación con Él, los 10 mandamientos. Y les dice, miren, pero ojo, yo los he escogido para mí, para que sean un pueblo de ¿qué? Una nación santa y un pueblo de sacerdotes. Un pueblo que de acuerdo al conocimiento que tienen ahora de quién soy yo,
en su vida diaria ustedes reflejen ese conocimiento. Que esa fe que tienen en mí se traduzca en la conducta diaria de una manera visible y notable, y yo espero cierto tipo de frutos, no cualquiera. Y efectivamente, la nación dijo, sí, Señor, así va a ser. ¿Y qué pasó? Pasó lo que leímos en Isaías capítulo 5. Desde la época de Éxodo 19 hasta Isaías han pasado aproximadamente 600 años. Se ha levantado una generación y la próxima y la próxima y la próxima y la próxima. Y en lugar de mantenerse en el pacto que habían dicho que iban a cumplir, los hebreos comenzaron a degradarse y a descender y a deslizarse y cada vez más lejos de Dios. Hasta el punto tal que se hacen idólatras y Dios tiene que determinar, aunque con un gran dolor, el castigo de la nación. Y entonces en Isaías capítulo 5 que leímos, el Señor nos cuenta lo que es aquella historia tan gráfica. Cualquier niño la podía entender. Acá hay un hombre rico, tiene un pedazo de tierra escogida, parece Rancho Cucamonga, porque dice que la tuvo que despedregar. Si ustedes quieren saber lo que es plantar una viña en Rancho Cucamonga, van a entender lo que hizo este hombre. Rancho Cucamonga es pura piedra. La vez pasada me propuse hacer un agujero y plantar un árbol. Me arrepentí en saco y ceniza. Estuve no sé cuántos días sacando piedra, piedra y piedra para hacer apenas un agujerito de 20 centímetros. Y así era la tierra de Israel. Y nos dice que este labrador con amor despedregó todo el terreno, plantó viñas escogidas, trajo lo mejor de lo mejor. Y allí puso la cerca para que no venga nadie a robar, puso la torre para defenderse de los ladrones, puso un lagar para pisar la uva una vez cosechada, para hacer un buen vino. Y cuando llegó la hora de la cosecha, en lugar de Merlot y Pinot Grigio y todas las uvas excelentes, apareció una uva horrible que no tenía gusto a nada. Y el Señor dice, yo esperaba que me dé uvas de calidad y me sacó uvas silvestres esta viña. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer ahora? Si le di lo mejor y en resultado tuve lo peor, entonces crácate. Le saco la cerca, que la invadan todos los demás, que la viña sea destruida, y así será con la casa de Israel. Dios nos dice, esperaba de ella fruto, justicia, y encontré avaricia, opresión, y el clamor de las viudas y de los huérfanos y de los pobres despojados ha subido hasta mí, y lo único que puedo hacer ahora es castigar a esta nación. Y vaya que lo hizo. A las 10 primeras tribus del norte las mandó a Siria, a las 2 tribus que quedaban las mandó a Babilonia. Y ahora la nación ha regresado a la tierra. La gran oportunidad está con ellos. El Mesías ha llegado. ¿Y cuál es el gran evento que esperaba la nación hebrea? La venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, la venida de aquel que traía el reino. Y cuando llegó el Mesías, ¿qué pasó? Una gran parte de la nación le aceptó, pero el liderazgo religioso, que era el que hacía la decisión política delante de Dios, le declaró la muerte y lo mandó a la cruz. Y entonces ahora el Señor está hablando. Está hablando a esa nación de la manera que habla a todas las naciones y a cada individual. Que si no aprovechamos los privilegios que Dios nos da, va a llegar el día que Dios va a proceder con justicia, con castigo y con un juicio fulminante. Porque Dios no es una gelatina que ustedes y yo podemos manejar. No es un pet que podemos controlar. Dios es el Dios de la gloria, es el Señor de los señores. Nuestra vida está en sus manos. Ustedes y yo tenemos el privilegio de estar vivos en esta mañana y es nuestra obligación llevar fruto para Dios. Nunca lo olvide. Dios tiene derecho a exigir fruto porque a usted le ha dado la vida. Usted está vivo hoy porque Dios en su gracia lo mantiene vivo. Nunca lo olvide. Dios es Dios, es Señor de señores. Por lo tanto, no es alguien que yo no creo o sí creo. Me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Damas y caballeros, la nación hebrea hasta el día de hoy está pagando carísimo los errores que ha cometido. Como todos los seres humanos
que deciden ir en contra de la voluntad de Dios y creen que les va a ir bien. Muchos dicen, ay, me fue mal en la vida. Usted hizo la decisión, señora. Ay, me salieron las cosas mal. Usted hizo la decisión, señor. Lo que nos dice esta parábola es, esta higuera tenía la responsabilidad de producir higos y lo único que tenía era hojas, apariencia de fruto, pero no había nada. Y entonces uno dice, Señor, si tú tomas en serio nuestra vida y de esta manera, y nos has creado para llevar fruto para ti, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son los frutos que tú esperas de nuestras vidas? ¿Cuáles son frutos que esperas, que demandas que estén en nuestra conducta diaria? Bueno, mis hermanos, Dios demanda fruto de todos, de cada ser humano que está en esta vida y en este mundo, en este momento. Alguien me decía, pero yo no creo en Dios. Dios le va a exigir el fruto que usted le debe el día del juicio final. ¿Se acuerda cuando usted era católico y rezaba el credo y decía, creemos que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Usted lo cree eso todavía? No, me parece que no, porque si lo creyera se comportaría de otra manera. Pero Jesús va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos, a usted y a mí. Y entonces va a decir, bueno, a ver qué frutos hubo en tu vida. O fuiste como la viña de Isaías 5, o fuiste como la higuera de Marcos capítulo 11. ¿Cuáles son los frutos? En primer lugar, el primer fruto que Dios espera de todo ser humano es amor a Dios. Dígame usted que es padre, ¿qué espera usted de su hijo? Lo primero que usted espera de su hijo es... Parece que ustedes no esperan nada, ¿eh? Yo lo primero que espero de mi hijo es amor. Porque si se supone que nosotros le dimos la vida y cuando estaban indefensos e impotentes, tuvimos que volcar en ellos todo nuestro amor y nuestro cariño y nuestro cuidado, ¿es ilógico esperar que mi hijo me demuestre un poquito de amor? Dios espera amor de nosotros, pero no cualquier amor. No un amor como que de vez en cuando toma a Dios y te tira una moneda de 25 y ponete contento. No, Señor. Un día le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Y qué nos enseñó el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo, tu corazón, tu mente, tu fuerza. Díganme, a ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos de ustedes que están acá, hombres y mujeres valiosas y valientes, cuántos de ustedes han amado al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, todos los días de su vida, 24/7, 365 días al año? Levante su mano, por favor. Quiero conocer al mentiroso más grande de la historia. Yo no la voy a levantar, no soy tan suicida. ¿Se dan cuenta? Dios espera no un amor que es distante, superficial, espera un amor ferviente. Algo que es genuino, algo que es sincero, algo que nos pega, que nos une a Él. Y es un amor que viene como resultado de la gratitud, de comprender quién es Dios y todo lo que le debo a Él, por todo lo que me ha dado. ¿Tienes salud en esta mañana? ¿Quién te la dio? ¿El médico? ¿Las vitaminas que tomas todas las noches, mi hermana, para que no se te arrugue la pielcita? Vamos, por Dios. Si tienes salud esta mañana es porque Dios te da la salud. Tienes fuerza para trabajar. Tienes fuerza para trabajar. ¿Quién te da la fuerza para que hagas la ganancia? Deuteronomio dice, es Dios el que te da la fuerza. Tienes una familia en este momento. ¿Quién te ha dado ese hogar? El diablo posiblemente si le hiciste malas elecciones. Pero no, Dios aún a los matrimonios más desahuciados Dios los quiere transformar y los quiere hacer algo glorioso. Todo lo que tenemos viene de Él. Si yo he llegado hasta este día, hasta esta edad, ¿por qué ha sido? Oh, por mi gran estado físico y mi gran inteligencia. Please. Estoy aquí porque el Señor me deja respirar y estoy vivo porque es un regalo de su gracia
¿Y qué le debo yo al Señor en respuesta? Amor. Amor. Por eso alguien me va a decir, ¡ay! El infierno es solamente para los borrachos y los drogos y los perdidos. Señor, señora, usted se va a ir al infierno porque usted no ama a Dios. Ese es el peor pecado que una persona puede cometer. Aunque nunca haya tocado ni la droga, ni la... Hay gente en estos momentos que está dando billones a obras de caridad, pero no aman a Dios. ¿Y saben dónde van a terminar? En donde Dios ha dicho que van a terminar. El que no ama a Dios tiene un lugar de destino con todos aquellos que no aman a Dios. Primer fruto, amor a Dios. Ustedes y yo debemos amar a Dios sinceramente. Si le conocemos y sabemos quién es Él, y que todos los días está pensando en nosotros y nos bendice, y nos bendice, y nos bendice, y sigue bendiciéndonos, y le fallamos y sigue dándonos más bendiciones, y no cumplimos lo prometido y nos da más. Entonces ustedes y yo tenemos que amar a Dios. ¿Tiene derecho Dios a demandar amor de nuestras vidas? Qué calladitos que se quedan, ¿eh? Claro que tiene derecho a exigir amor de nuestras vidas. Segundo fruto que espera Dios, adoración. Adoración. Espera amor, espera adoración. O sea, gratitud que se expresa en forma de alabanza. Gratitud que se expresa en forma privada y en forma colectiva. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Ustedes están aquí porque yo todas las semanas a cada uno de ustedes les mando un cheque de $100 para que venga a la iglesia. ¿Es por eso que vienen? No tengo para mandarles ni 5 centavos a nadie. Estamos esta mañana porque algo nos movió. ¿Qué nos impulsó a venir a la casa del Señor? La gratitud a Él. Por eso cantamos y decimos, Señor, aleluya, Señor. Y alguien va a decir, pero ustedes son locos, se juntan para cantarle al aire. Señoras y señores, Dios está acá, por eso le cantamos. Él está aquí, nos está escuchando. Por eso, ustedes y yo vamos con alegría, declaramos su gloria al cantar. Y lógicamente que el infierno tiembla cuando ustedes y yo cantamos. Es por eso que Dios nos dice, hijo, vas a tener que aprender una cosa conmigo. Yo al pueblo hebreo le enseñé 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es para Jehová tu Dios, ese día sagrado. Mis hermanos, creo que en este punto Norteamérica está como si se tuviera tomado un galón de whisky. Estamos viviendo en una generación que ha perdido la noción de quién es Dios y cómo debemos conducirnos. Él nos enseñó en Génesis 1 que en 6 días recreó la tierra y descansó al 7º día, porque ese es su día y es un día sagrado. ¿Se comprende? La nación hebrea tuvo que aprender que el día sábado era un día sagrado. Estaba dedicado solamente a Dios. Las mujeres hebreas no cocinaban el día sábado, cocinaban el doble el viernes, y cuando llegaba el atardecer y empezaba el sábado, se acababa toda obra. Era un día tan solemne que la familia estaba llamada a reunirse en quietud, en participar de la adoración, en ir a la sinagoga o ir al templo o estar en la presencia de Dios. Hasta el día de hoy, la nación hebrea lo practica. ¿Por qué? Porque aprendieron del modo duro que con Dios no se juega. Cuando se hicieron los vivos y no respetaron ni el sábado, ni la Pascua, ni nada de esas fiestas, Dios los mandó al cautiverio. Y allá tuvieron que ir a adorar a los ídolos de palo y de madera, y vieron lo que es vivir la futilidad de una vida sin Dios. Entonces, ahora, si usted visita Israel, el viernes a la tarde, cuando cae el sol, la ciudad se paraliza. Se cierran los negocios, se cierran los bares, se cierran los moles, se cierra todo. Y bendito el pueblo que tiene ese sistema. Si en Norteamérica tendríamos ese sistema, los hogares hoy estarían mejor de lo que están. Yo llegué en el año 80 y todavía se respetaba el día domingo. El día sábado uno iba hacia las compras y el día domingo estaba todo cerrado. Pero la avaricia triunfó. ¿Y qué es el resultado que tenemos ahora? El papá trabaja el lunes, la mamá trabaja el martes, el hijo va a la escuela el viernes.
Un relajo total y completo y los hogares divididos. Papá come allá, mamá come para allá, el nene va para el otro lado y somos todos unos desbandados. Y decimos, ¿por qué? Porque no respetamos el día del Señor. Señoras y señores, si usted falta a la iglesia porque el día del Señor es el día del cumpleaños del nene, usted está fuera de onda, compañero. Si usted falta a la iglesia a darle gloria al Señor porque le cayeron los familiares, usted no vale mucho, compañero. Este es un día sagrado, es el día del Señor. Es un día donde Él debe tener prioridad. Si usted no se la da, va a pagarla a la larga o a la corta, porque el Señor se la va a pedir. El día domingo es el día del Señor, ¿lo van a entender? Yo hubo una época en la escuela secundaria cuando andaba mal con los estudios. Y decidí que los domingos a la tarde, en lugar de quedarme al culto de la noche, me iba a venir a casa a estudiar. Llegaba a casa y me ponía a estudiar. Prendía el televisor, Canal 7, Boca contra River. ¿Cómo estudiaba? Me fue peor que nunca. Pero un día el Señor me tocó el corazón. Fue enero del año 70 y desde ese día supe que ni trabajo ni estudio en el día del Señor. Y me ha ido mejor que nunca. Porque el Señor diseñó su día para que ustedes y yo aprendamos a tener fe en Él. Si ustedes y yo el día domingo decimos voy a trabajar porque tengo que trabajar, el Señor te va a sacar el doble de lo que ganaste a través de enfermedades, de empleados falsos, de miles de problemas. Porque estás deshonrando su nombre. ¿Tú quieres vivir enfermo? Viola las leyes de Dios. ¿Quieres vivir bajo maldición? Desobedece al Señor. ¿Se entiende? ¿Qué espera el Señor de ti? Amor. Adoración. Aquí, en el pueblo de Dios. Si alguien me viene y le dice, ay, yo esta mañana puedo adorar al Señor en la costa. Ay, ¿cómo va a escuchar el Señor tus oraciones en la costa? Vas a ver qué poder que vas a tener, hermano. Todos los que conozco así son todos unos hipócritas sin fruto como esta palmera, como esta higuera que estuvimos viendo. Usted venga acá en humildad a darle gracias al Señor. Y el Señor se va a encargar después de multiplicarle su negocio y todo lo que usted emprende. Tercer fruto que espera el Señor, ¿cuál es? Servicio. Servicio. ¿Qué nos enseñó Santiago capítulo 1? Que la religión verdadera y sin mácula, ¿cuál es? Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora hay mucha gente que, bien, aman a Dios, fruto invisible, nadie puede saberlo. De vez en cuando vienen a la casa de Dios, por ahí, si se le da la gana. Salir a visitar huérfanos y viudas. Opa, ¿Dios espera esto de mí? ¿Dios espera que alguna vez en los próximos 44 años me acerque a alguien y le ayude? Mis hermanos, aprendimos juntos que el Señor no vino a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. ¿No es así? No lo leímos en 10:45 de Marcos, no dijimos que es el versículo principal de este evangelio. Y mis queridos, ¿qué espera Dios de nosotros? Una fe que se traduce en amor práctico por aquel que no tiene nada. En este mundo siempre va a haber dolor, tristeza, necesidades, más de lo que cualquier ser humano puede atender. Más de lo que el gobierno puede atender. Más de lo que nadie puede suplir lo que hay allá afuera. Ustedes ven, años atrás, me acuerdo cuando estaba el presidente Clinton, dijo, vamos a suprimir el caos en las ciudades, vamos a tomar más y más policías. Perfecto, eso va a ayudar un poquito. Pero los policías siempre llegan tarde al crimen que hubo en el hogar. A ese esposo que golpeó a la esposa hasta matarla. A esa madre que golpeó a su hijo hasta liquidarlo. Y mis hermanos, para eso no alcanza la policía. Y es por eso que ustedes y yo
tenemos que amar a tantas personas y estar cerca de ellos y decirle, oye, todos tus problemas tienen una raíz. Esa raíz se llama el pecado porque estás fuera de la comunión con Dios. Y tú no fuiste creado para vivir solo con tu poder, porque si no tienes el poder de Cristo, no tienes el poder para derrotar a las huestes infernales que se te oponen. Es por eso que ustedes y yo tenemos que alimentar a aquellos que están pobres y ayudar a aquellos desvalidos y bendecir a aquellos que han sido privados. Algunos de un esposo, otros de un padre, pero hay una necesidad apremiante. Y alguien dice, bueno, pero que yo, pastor, el lunes estoy en la célula, el martes estoy en el estudio, el miércoles estoy en la otra célula, el 5 estoy en la otra célula, el 4... Hermano, ese tipo de cristianismo no va. Un día un hermano me dijo, pastor, usted acá tendría que tener cultos de adoración todas las noches. Y sí, hermanos, a mí me encantaría estar todo el día en la presencia alabando al Señor. Pero eso lo vamos a hacer en el cielo. Ahora hay un mundo perdido que necesita ser visitado. Y si ustedes y yo tenemos que trabajar de 8 a 5, díganme, ¿cuándo vamos a ir a visitar a las viudas y a los huérfanos? Si el lunes estamos en la iglesia, el martes en la iglesia, el miércoles en la iglesia, el jueves en la iglesia, el viernes en la iglesia, todos los días en la iglesia. Mis hermanos, hay un mundo que espera el toque cariñoso de la mano de Dios y somos nosotros los que lo tenemos que brindar. Las viudas y los huérfanos nos están esperando. ¿Qué más espera Dios? Que seamos sus testigos. Si usted ha conocido la gracia de Dios y la salvación que Dios le ha dado, usted no se puede quedar quieto, usted no se puede quedar callado. Si usted tiene los labios cerrados, usted no ha recibido nada. Dígame, compañero, el día que besó a su novia por primera vez, ¿qué pasó? Ni se acuerda. Usted se puso de novio y fue y se lo contó a todo el mundo, me parece, ¿no? Y el día que se casó lo hizo en secreto, ahí escondidí. No, trató de hacer una fiesta, trató de hacer, ¡hey! Me gané la lotería. Claro que sí. Con Cristo es exactamente igual. ¿Cómo se ha impuesto el Evangelio en estos últimos 2000 años? Por la plata, la propaganda. No. El poder de las vidas transformadas que no pueden parar de contarle a los demás. Estaba perdido y Cristo me transformó. Es por eso que el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿A quiénes se dirigía? ¿Al gobernador romano? No. ¿A quién? ¿A los líderes religiosos? Tampoco. A esos hombres y mujeres que le escuchaban a él y fueron invadidos por su gloria. Y entonces, el Señor dice, ustedes tienen algo que el mundo no tiene. Y es a través de verlos a ustedes, esa gloria que traspasa los límites de nuestro cuerpo, porque es algo invisible y poderoso. Es entonces que ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y uno dice, qué privilegio, Señor. Allí afuera hay un montón de folletos que imprimimos la iglesia. Los hemos escrito para que usted se anime a repartirlos, a que lo lea y los reparta después. Cuando va en el bus se puede dejar uno olvidado, alguien lo va a agarrar, no sabe hasta dónde va a ir. Hemos tenido historias de gente que se ha convertido en prisiones en otros puntos de Estados Unidos por uno de estos folletos que están ahí durmiendo el 90% del tiempo y alguien tuvo el deseo de mandárselo. Y mis hermanos, hay millones de maneras en las cuales podemos ser de bendiciones para los demás. Dios espera fruto. Ahora, ustedes ven, leemos la historia de la higuera y Dios maldijo a esta higuera. Y alguien va a decir, pero qué duro que tuvo el Señor, ¿eh? Dios no puede obrar así. Bueno, mis hermanos, como les dije, solamente hay dos acciones en las cuales Dios, el Señor Jesús, procedió en forma de castigo fulminante. Una fue cuando después de la sanidad del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan del hato de cerdos? Había 2000 cerdos, cosa que no debía ocurrir en Israel porque era un animal prohibido.
Y sin embargo, alguien acumuló un pequeño rebaño de 2.000 animales y Dios dijo, ok, váyanse allá. Y aquellos animales se destruyeron ahogándose en el mar. Y ahora es la segunda vez que el Señor usa su poder para maldecir. Y en este caso le pasó a esta higuera. Y noten bien, ¿cuál será el poder de su palabra que nos dice que se secó desde las raíces para las ramas? Yo que conozco mucho de agricultura, he visto que cuando un árbol se seca de las ramas y después parece que algo empieza a bajar y se secan hasta las raíces. Acá el Señor la fulminó con su palabra. ¡Pum! Se secaron las raíces, no más fruto. Y al día siguiente se dieron cuenta los apóstoles. Dijeron, Señor, mira, se secó la higuera. ¿Y qué esperabas que pasara si el Señor había dado la orden? Y uno dice, gracias Señor por esta historia. Porque fue un recordatorio para el pueblo de Israel, fue un recordatorio para mi vida en el día de hoy. Ahora alguien me va a decir, pero pastor, ¿es Dios un Dios tan duro que si yo no estoy taca, me va a mandar una maldición y me va a fulminar? No, mis hermanos, Dios es un Dios muy misericordioso. Dios sabe quién soy y cómo estoy viviendo. Y que en la vida cristiana tantas veces somos como un jugador de fútbol que está jugando y dice, ¡oh! Se rompió los ligamentos y está 4 o 5 meses fuera de circulación. Cuando un jugador se lastima, el coach lo pone a un lado, tiene que estar en reposo, se tiene que recuperar. Y hay momentos cuando en nuestra vida hay momentos difíciles. Y Dios sabe cuáles son esos momentos. Y en esos momentos no nos va a exigir lo que no podemos hacer o lo que no podemos dar. Dios viene a nuestro lado para consolarnos y alentarnos y sostenernos. Inclusive, les quiero asegurar de que hay gente que vive en la gloria, en el cielo todos los días. Qué lindo sería vivir así, hermanos. Pero quiero decírselos a todos que Dios a mí y a todos nos hace pasar por épocas de sequía espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que tratar con nuestra arrogancia, compañeros. Problema que ninguno de ustedes tiene y yo sí. Y entonces, si fuera todo milagro y bendición, entonces todos ustedes seríamos los irresponsables, porque no aprenderíamos a desarrollar las cualidades que nos hacen soldados fieles para la batalla. Y Dios dice, va a haber momentos que te voy a tirar a la lona y no te voy a dar una sola conversión, un solo fruto, nada. Porque vas a tener que aprender a confiar en mí cuando te estoy bendiciendo con un milagro y cuando digo no vas a tener, porque tenés que humillarte delante de mí. Esa es la persona que quiero que seas. ¿Lo va a entender? Que Dios es un Dios de gloria. Y a Él le encanta tantas veces hacer milagros portentosos que nos captan la atención y nos traen al reino. Pero también Dios es un Dios de gloria cuando no contesta las oraciones y nos deja donde estamos. Porque Él mira la utilidad que vamos a rendir a su reino. Este es un mensaje que no le gusta al pueblo escuchar en el día de hoy. Allá por el año 90 más o menos. Un día recibo una llamada telefónica, estaba en la oficina. Y una hermana que venía a nuestra iglesia antes, pero ahora no venía porque la distancia se lo impedía y no tenían transporte, me llama y me dice, pastor, mi mamá le quiere saludar. Bueno, muy bien. Allí escuché por primera vez la voz de doña Hilda. Me dice, Dios le bendiga, hombre de Dios. Digo, señora, ¿usted no quería hablar con Billy Graham por casualidad? ¿No se equivocó? No se había equivocado, doña Hilda. Me comenzó a contar su historia. En su momento había sido una mujer de Dios que sirvió a su nación, El Salvador,
y a su iglesia. Muchos de ustedes que están acá conocieron tal vez al pastor Juan Bueno. Me contaba cómo ella sirvió a esa congregación por años y cómo Dios le utilizó de una manera muy notable haciendo cosas muy hermosas. Pero pasaron los años y ahora doña Hilda, viuda, no sé qué edad habrá tenido, estaba en Vancouver, confinada a una silla de ruedas, ciega, porque la diabetes le había ganado la batalla. Y fui a conocerla a doña Hilda, porque me dijo que escuchaba todos mis sermones 5, 6 días, hasta 10 veces. Y yo dije, doña Hilda va a perder la fe si me sigue escuchando. Pero no, doña Hilda me citaba mis sermones prácticamente párrafos completos que yo había predicado y ni yo me acordaba que los había dado. Me contaba todos los chistes que había dicho en el sermón. Y digo, ¿quién es esta mujer? Y llegué a la casa y allí estaba doña Hilda en un cuartito. Todas las cosas de este mundo ya no corren para ella porque cuando uno ha perdido la habilidad de moverse, la vista, no había ropa de lujo ahí, no había nada de las cosas de este mundo que valoramos, pero llegué a ese cuarto y mis queridos, y ahí estaba la gloria de Dios. Me encontré con una persona radiante, victoriosa, gozosa, que tenía un conocimiento de Dios y un poder espiritual desconocido para el 99% de los que dicen ser cristianos. Lógicamente que me acerqué a ella para pedirle y suplicarle que no dejara ni un solo día de orar por mí. Y me dijo, no, quédese tranquilo, Jorge, que yo desde que escuché su primer cassette estoy orando por usted. Me preguntaba por Francis, me preguntaba por Christopher. De a poquito fui llevando a los hermanos de la iglesia que la conozcan. Y oraba por todos ellos. Cada vez que la visitaba me preguntaba, ¿y cómo está David? ¿Y cómo está el otro? ¿Y cómo está el otro? ¿Y cómo está el otro? A todos tenía presente en su lista de oración. Y ella me decía, la última vez que la vi, estábamos en Texas, la fui a visitar una vez que volvimos a Vancouver. Me decía, yo sé que el Señor me va a levantar, yo sé que el Señor me va a levantar y va a hacer un milagro que va a conmover a todos. Pero el Señor no la levantó. El Señor quiso que quedara allí. Porque Él es soberano y Él sabe lo que es lo mejor para el reino. Un buen día escuché que me dieron la noticia que de repente se sintió mal, un corto viaje al hospital y estaba en la presencia del Señor. Y uno dice, Señor, los seres humanos somos niños eternos. No te conocemos, no te amamos. Te disputamos el derecho a reinar, te disputamos el derecho a ser el Señor de mi vida, te disputamos el derecho a todos. Cuando tú nos quieres invadir con tu gloria porque nos estás preparando para lo más hermoso que viene, que es habitar en tu presencia. Y llegar a ese momento cuando te veamos cara a cara con las manos llenas de fruto. Doña Gloria, estoy seguro que cuando entró en la presencia del Señor, los ángeles deben haber aclamado con trompetas, haciendo un buen ruido. Y de labios del Señor tiene que haber escuchado la bendición. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y mis hermanos, en esta mañana, cada uno de nosotros, alguien me va a decir, mi fe es muy personal. Mi hermano, si tu fe no produce frutos visibles para la gloria de Dios, el Señor va a proceder como con la higuera. Entre tanto que nos da vida, aprovechemos cada oportunidad, redimamos el tiempo. Y concluyo con mi oración para cada uno de ustedes como vuestro pastor en esta mañana. Oro con las palabras del apóstol Pablo. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día del tribunal de Cristo, llenos de frutos de justicia,
que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mis hermanos, al predicar este sermón y cada uno de los sermones, mi deseo para ti es uno solo: que cuando llegue el momento de estar en la presencia de Dios, puedas llegar con las manos llenas de gavillas y decir: Señor, me diste una semilla chiquitita, sí, pero la multipliqué por amor a ti. Y aquí está todo lo que traje para ti, Señor. Y mis hermanos, ese día sí que va a ser gozo, cuando el Rey nos apruebe y nos bendiga. Dice: bien, buen siervo. Te di 5 talentos, los multiplicaste. Te di 10 talentos, los multiplicaste. Y mis hermanos, ese día nos daremos cuenta que un minuto invertido para servir a Jesús habrá valido más que 1000 programas de televisión que nos dejan huecos y vacíos. Que el Señor bendiga a su pueblo. Que cada uno de nosotros salgamos esta mañana con el deseo de decir: Señor, quiero fruto para gloria tuya. Úsame cada vez más, para que no sea como esa higuera estéril. Por el contrario, añádeme más bendiciones y que esa bendición pase a todas las generaciones que vienen detrás de mí. Que el Señor les bendiga a cada uno. Vamos a ponernos de pie para adorar.